Hola a todos, jóvenes. Esperamos que se encuentren bien en este tiempo de resguardo, que estamos siendo obedientes con la autoridad. Les mandamos un saludo, les extrañamos. Esperamos que estos mensajes que estamos compartiendo sábado con sábado puedan ser de edificación para sus vidas. Les invitamos también para que estén compartiendo los enlaces, ¿verdad? La palabra con otros jóvenes para que también puedan ser edificados. Invítenlos también a suscribirse al canal de YouTube para que puedan también estar ahí recibiendo las notificaciones. Y bueno, les mandamos un saludo y bendiciones. Y vamos a disponer nuestro corazón en esta tarde para orar y para escuchar la palabra del Señor. Y vamos a dar gracias. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Yo envía tu presencia a cada lugar, Señor, que a través de este mensaje las vidas puedan ser tocadas, puedan ser transformadas. Disponemos nuestro corazón y pedimos, Señor, que tú vengas a obrar, Señor, tus propósitos eternos a través de esta palabra. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita toda distracción, quita todo aquello que se oponga, Señor, y que podamos hoy ser sensibles a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo titulé este mensaje ¿Ser o no ser? Y algunos principios importantes que vamos a aprender de esta lectura. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 31. Vamos a tener la lectura y después vamos a hablar de algunos puntos importantes. Primera de Samuel 15, versículo 1 al 31. Dice así la lectura. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de los de Amalec, para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios.
pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en una misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Entonces Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Jehová. Bueno, y este mensaje, como te dije un principio, aunque la lectura está larga, como te dije un principio, se llama ser o no ser. Vivimos en una sociedad que prefiere aparentar. Y eso es lo que estaba pasándole a Saúl. Saúl prefería aparentar que todas las cosas estaban bien, aparentar delante de los ancianos, aparentar delante del pueblo que todas las cosas están bien, en lugar de arrepentirse. Y me llama la atención que mientras el profeta está hablando con Saúl, mientras Samuel está hablando con Saúl, él refiere 3 veces: tu Dios, tu Dios, tu Dios. En ningún momento Saúl está reconociendo a Dios como su Dios, sino el Dios del profeta. Qué tremenda situación en la que está Saúl, que está puesto en una situación de autoridad. Dios lo había puesto como rey a Saúl. El mismo Dios lo envió a una misión. El mismo Dios lo había prosperado. El mismo Dios lo sostenía. Pero él se olvidó de que él le pertenecía, su reinado, su vida, su éxito le pertenecía a Dios. Vivimos en una sociedad que prefiere aparentar que ser. Yo puse aquí la definición de la palabra hipócrita. Un hipócrita es un actor de teatro. De aquí por su sentido secundario de actuar, de dar una representación ajena a la realidad de la propia persona. Vino a denotar un engañador, una que pretende lo que no es o que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes e intenciones bajo una máscara de falsas apariencias.
Y así está la vida de Saúl, en una hipocresía, en una apariencia, en algo falso. Y yo creo que mucha gente hoy en día está viviendo, muchos jóvenes están viviendo en una apariencia, como lo mencionaba en un inicio. Vivimos en una sociedad que prefiere aparentar que ser, una sociedad que prefiere estar aparentando cosas, sobre todo en las redes sociales, ahí con tu Facebook y ahí todo el mundo da la mejor cara, todo el mundo pone ahí las mejores cosas. Pero es muchas veces no es una vida real, es una vida falsa, y por dentro está la gente consumiéndose, la gente está entristecida, está en depresión, pero están dando una cara que no es. Así le estaba pasando también a Saúl. El mismo Dios le había puesto como rey y él se había olvidado de que Dios lo sostenía y se olvidó de las instrucciones que Dios le dio precisas de cómo enfrentar a estos hombres que se habían levantado en contra de Israel. Y muchos jóvenes están en la misma actitud, en una vida de apariencia. Por eso yo titulé este mensaje: ¿ser o no ser? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres cristiano o no eres? Tienes apariencia de cristiano, pero no eres. Un cristianoide, una persona que aparenta ser hijo de Dios, pero que no vive conforme el estándar de hijo de Dios. Allí en el versículo 4 al 9 vemos lo que Saúl dice. Dios le había encomendado esta misión, le había dado instrucciones precisas, pero vemos la respuesta de Saúl cuando es confrontado por el profeta Samuel y le dice que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Saúl se está escudando la desobediencia que él tuvo delante de Dios. En estos versículos, cuando Saúl dice el pueblo ha perdonado a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, aquí vemos claramente que Saúl desobedeció una orden directa del mismo Dios que le había puesto por rey. Podemos ver que Saúl estaba más preocupado por su apariencia como un rey bondadoso que un rey que obedece a Dios. Un hombre que se cree más sabio y más misericordioso que el Dios Todopoderoso. Porque hay veces que la gente tiene conflicto, muchachos, jóvenes, hay veces que se tiene conflicto en obedecer lo que Dios manda y andamos haciendo concesiones con la palabra, andamos haciendo concesiones con la fe, pero nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado instrucciones precisas de cómo nosotros podemos permanecer viviendo una vida agradable delante de Él. Él se escudó, él dijo, el pueblo perdonaron al rey, perdonaron lo mejor, y no solamente dice que lo perdonaron, sino que lo trajeron para ofrecerlo como un sacrificio a tu Dios. Así también hay mucha gente hoy en día que está ofreciendo sacrificios a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No están viviendo una vida en obediencia. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás en obediencia o no estás en obediencia? Hermano, no hay términos medios. Cuando hablamos de la palabra es muy clara. La palabra es muy precisa y nosotros tenemos que aprender a permanecer en la palabra. No hay puntos intermedios, no hay puntos medios, y nosotros tenemos que aprender a vivir en obediencia en todo lo que Dios nos manda, todo lo que Dios nos ha enseñado a su palabra. Saúl desobedeció porque él ya se sentía el rey, él ya se sentía que tenía todo el poder y no consideraba a Dios como su Dios. En el versículo 10 al 13 viene una declaración tremenda de profeta para Saúl, y que le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Le pesó a Dios que Saúl estuviera como rey,
porque se había apartado del mandamiento de Dios, se había apartado de honrar a Dios, ya no estaba viviendo una vida en obediencia, estaba en una apariencia de rey, estaba en una apariencia de autoridad, estaba una apariencia también, ahorita lo vamos a ver más adelante, querer adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios, había sido desechado por sus actitudes. Sus actitudes lo llevaron a ser desechado por Dios. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de mí, me ha dado la espalda, no me ha honrado. Qué tremenda declaración del profeta Samuel para Saúl. Poder escuchar estas palabras como rey, que Dios lo había desechado. Pero qué interesante, en estos versículos del 10 al 13 podemos ver que Saúl sabía tratar con el profeta de Dios, sabía cómo hablar con el profeta de Dios. Lo recibe diciéndole: bendito seas tú de Jehová, y después se alaba a sí mismo y dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Él no había cumplido la palabra de Jehová. Así hay muchos jóvenes engañándose, pensando que están cumpliendo con Dios, pensando que por cumplir con ciertos requisitos, con cumplir con ciertas cosas, están agradando a Dios. Pero es un engaño, porque no están viviendo una vida honesta, están viviendo una vida hipócrita, una vida de apariencia delante de Dios. Estos son tiempos donde nosotros, jóvenes, estamos siendo llamados a una vida de integridad delante de Dios. Aquí es donde vamos realmente a ver lo que hay en nuestro corazón, las convicciones en las cuales estamos paradas, en estos momentos en los cuales estamos viviendo tanto caos, tantas situaciones a nuestro alrededor, tanta inseguridad, tantas cosas que estamos viviendo hoy en día. Aquí es donde vamos a ver de qué estamos hechos, si nuestra fe está en el Señor o no. Él sabía cómo expresarse con el profeta, como tal vez muchos jóvenes saben cómo expresarse. Tienen el lenguaje cristianoide, tienen el lenguaje de amén, aleluya, bendecido, etcétera, etcétera. Pero sus vidas están apartadas de Dios. No consideran a Dios como su Dios. Él mismo está diciendo: yo he obedecido la palabra de Dios, pero él sabía que había desobedecido. El hombre, el profeta, puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Tú lo puedes encontrar eso ahí en Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. El hombre puede ser burlado, pero Dios no puede ser burlado. Puedes tener una apariencia delante de los hombres, pero Dios mira el corazón. Dios va a lo profundo. Dios mira lo que hay en el interior. Dios no ve solamente de una manera superficial. Dios no puede ser burlado. Tal vez Saúl estaba tratando de aparentar algo con el profeta Samuel, pero él no sabía que Dios ya le había revelado su corazón. Él tenía el lenguaje apropiado, pero él no podía engañar a Dios. Tú y yo no podemos engañar a Dios. Así que te animo a que tengas una vida de integridad, que honres a Dios con toda tu manera de vivir y que obedezcas a Dios. Mire, ahí en el versículo 14 y 15 dice la declaración que vemos aquí: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para traer un sacrificio a Dios. Saúl no consideraba a Jehová como su Dios, sino el Dios del profeta. Lo repite una y otra vez, lo repite 3 veces. Dice: con su fama y su poder se olvidó que Dios le había puesto por rey y que todo su éxito político y bélico era porque Dios estaba con él. Se le había olvidado quién era el que lo estaba respaldando, y dice: oh, el pueblo, no fui yo, fui el pueblo. Yo quise ser bueno, yo quise mostrar una cara, pero tú y yo no podemos quedar bien con los hombres y quedar mal con Dios. Debemos de obedecer a Dios sobre todas las cosas. Así hay personas que se quieren beneficiar de la bendición de Dios y el favor de Dios, pero no reconocen a Dios como su Dios. No tienen una vida de obediencia, no están honrando a Dios con sus pensamientos. Joven, necesitas honrar a Dios en toda tu manera de vivir, con tu mente, con tu corazón, con tus acciones, tus pensamientos, con todo, ahí en donde nadie te ve, ahí en lo más íntimo. Joven, necesitas honrar a Dios con tu vida, porque
Hay gente que se quiere beneficiar de la bendición de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de vivir como un hijo, como una hija de Dios. Versículo 16 al 21, vemos el orgullo de Saúl por segunda vez declarando: he obedecido la voz de Dios. Él estaba convencido que había obedecido y se excusa con el argumento de que el pueblo tomó el botín. ¿Qué liderazgo es este que Saúl tiene, que no puede decidir sobre su pueblo? Él quiere quedar bien con su pueblo, pero quedó mal con Dios, el mismo Dios que le había puesto por rey. Cuidado, muchachos, ¿con quién quieres quedar bien? Porque tal vez estás quedando bien con tus amigos, con la gente que te rodea, por andando haciendo concesiones de fe, pero estás quedando mal con Dios, estás dándole la espalda a Dios. Saúl fue rechazado por Dios y le quitó el reino a causa de su desobediencia. Tú y yo estamos en el mismo camino de poder obedecer al Señor, porque si no obedecemos, la Biblia es clara y dice: la paga del pecado es muerte. El orgullo metido en la vida de Saúl diciendo: no, yo estoy obedeciendo a Dios. Me viene a la mente, es un versículo por ahí que dice que mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Mira que la luz que hay en ti no sea tinieblas. No vaya a ser que tu vida, que crees que está bien, no está bien delante de Dios, porque lo que Dios está buscando no es una apariencia. Lo que Dios está buscando es tu corazón, es tu vida entera. Versículo 22 al 23, mira, dice: pongamos atención a lo que el profeta está diciendo. Dios se complace en la obediencia y en prestar atención a su palabra. Esto es mejor que los sacrificios. Obedecer a Dios es mejor que todos los sacrificios. Dios se complace en la obediencia y en poner atención a su palabra. Joven, yo te digo, en esta tarde necesitas poner atención a la palabra de Dios. Necesitas poner atención a lo que Dios te está hablando. Cuántas cosas Dios te ha hablado, cuántas cosas Dios te ha mostrado. Y yo te pregunto esta tarde: ¿por qué no has obedecido? Tú sabes que no has obedecido. Yo te pregunto: ¿por qué no has obedecido a Dios? Dios está anhelando que tú vivas una vida victoriosa, pero necesitamos tener una vida de obediencia. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Y no voy a profundizar mucho en esto, pero nada más te voy a decir que la rebelión abre las puertas al mundo de las tinieblas. Dice aquí que como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. La rebelión abre una puerta al mundo de oscuridad, de tinieblas. Si tú estás en rebelión con la palabra de Dios, pero tú estás convencido que estás obedeciendo a Dios como Saúl lo estaba haciendo, déjame decirte una cosa: lo que está diciendo este versículo es que se abren las puertas al mundo espiritual de tinieblas, abre las puertas al enemigo para que pueda venirse como adivinación. Es la rebelión. Estás dando lugar a que el enemigo pueda meterse contigo y le estás dando autoridad legal al enemigo para poder obrar en tu vida y en tus circunstancias. Así que yo te digo en esta tarde, muchacho, deja la rebeldía, deja la obstinación y busca a Dios con todo tu corazón. Son momentos de buscar a Dios. La desobediencia a la palabra de Dios tiene un alto precio que pagar. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo dice en Romanos 6:23. Versículos 24 al 31. Mira lo que dice Saúl: yo he pecado, pero te ruego me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hónrame, profeta. Lo que Saúl estaba buscando era que su imagen no fuera dañada, que su imagen no se viera dañada, que él se hubiera librado de esta situación con una buena imagen. Muchos jóvenes en la iglesia están en esta condición. Adoran a Dios, pero no le obedecen. Se dicen hijos de Dios, pero con su vida, con su comportamiento, con sus acciones, sus pensamientos, sus hábitos, niegan que son hijos de Dios.
Viven una vida de apariencia, prefieren aparentar que ser, porque es más fácil aparentar ser hijo de Dios que vivir como un hijo de Dios. Porque vivir como un hijo de Dios requiere pagar un precio, una determinación de hacer lo correcto, cueste lo que cueste, y no ceder a las presiones sociales o a las presiones de este mundo. La palabra de Dios nos enseña que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, según Santiago 4:4. Nosotros tenemos que permanecer honrando a Dios, dejar esa doble vida. Hermano, necesitamos entender que Dios nos está llamando a consagrarnos. Dios nos está llamando a tener una vida de obediencia en santidad delante de Dios. Yo no sé cómo estás pasando estos tiempos, este tiempo que hemos estado en casa, que hemos estado ahí resguardados. Son tiempos de reflexión, son tiempos donde podemos ver nuestra condición. ¿Cuál es la condición? ¿Estás como Saúl, que él solamente quería aparentar delante del pueblo de Israel y de los ancianos que estaba adorando a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios? No estaba buscando a Dios. Sus versículos nos muestran claramente que podemos creer que estamos agradando a Dios, pero estamos lejos de Dios. Una vida de apariencia. Ser o no ser. Una vida hipócrita. Convencidos de que estamos viviendo una vida correcta delante de Dios, pero en el corazón estamos viviendo conforme a nuestros propios deseos. La hipocresía está condenada en la Biblia. Mateo 24:51 dice: y yo lo castigaré duramente y pondré su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que están viviendo una vida doble, dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pondré su parte con los hipócritas, con los que tuvieron una vida de apariencia, con los que venían y adoraban, levantaban sus manos y estaban ahí tratando de aparentar que son piadosos, que son buenos, pero su corazón estaba lleno de maldad, de pecado. No estaban buscando a Dios, sus motivaciones eran otras. Y yo te invito en esta tarde, muchachos, jóvenes, para que tú puedas volver al Señor y que las motivaciones de tu corazón sean las correctas, porque lo que Dios está buscando es tu corazón. Dios mira el corazón. Primera de Samuel 16:7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ahí está Samuel viendo a los hijos, ¿verdad? De Isaí, para poder ungir a David. Dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón. Tú puedes engañar a los hombres, tú puedes engañar a los que están a tu alrededor con una apariencia, pero Dios está mirando tu corazón. Los hombres pueden decir: wow, mira qué espiritual, wow, mira así, esto y el otro, cualquier cosa de ti, pero Dios mira tu corazón. Dios no puede ser burlado. Con este versículo termino. Jeremías 17:10. Dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué dice? Yo escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada quien según su camino, según el fruto de sus obras. Porque aunque tú aparentes cosas, lo que Dios está viendo es lo que hay en tu corazón. Y Dios está escudriñando tu mente, Dios está escudriñando tu corazón, porque Él quiere que tú te consagres a Él totalmente. Que no vivas como Saúl, engañado en sí mismo de que estaba en obediencia a Dios, engañado en sí mismo en que él había hecho su parte, tratando de guardar una apariencia delante de la sociedad, delante de los ancianos, delante del pueblo, cuando Dios ya lo había desechado. Le pesó a Dios ponerlo por rey. Yo te quiero dejar esta reflexión en tu corazón: ¿ser o no ser? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu vida?
¿Estás viviendo de una manera correcta delante de Dios? ¿No estás viviendo una vida de apariencia? Solamente tú lo sabes. Yo te quiero invitar que cierres tus ojos ahí en tu lugar y que puedas hacer esta oración conmigo y que puedas decir: Señor, ayúdame a no tener una vida hipócrita. Ayúdame a tener una vida coherente, Señor, de fe, una vida que te agrade a ti, una vida consagrada a ti. Ayúdame a vivir para ti, que seas tú, Señor, exaltado en mi vida, que yo no quiera quedar bien con la gente que está a mi alrededor, que no sea seducido del ambiente que me rodea, sino que yo pueda permanecer obedeciendo tu palabra, Señor. Líbrame, Señor, de la rebeldía, líbrame de la obstinación. Padre, que esas puertas se cierren en mi vida para que yo, Señor, pueda vivir de una manera santa, de una manera agradable delante de ti, Padre. Sella esta palabra en nuestros corazones y permite que rinde el fruto por el cual tú la has enviado, Señor. Padre, escudriña, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos nosotros renunciar a todas aquellas cosas que no son agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Una cosa más yo quiero hacer. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, tú necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él es el único que nos puede dar un nuevo corazón y una nueva vida. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo te quiero invitar en esta tarde que cierres tus ojos y puedas repetir esta oración conmigo. Y le puedas decir: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que vengas, Señor, a ser Señor de mi vida, a gobernarme a mí, que yo pueda vivir agradándote a ti, que no tenga una doble vida, sino que yo pueda vivir una vida coherente conforme tu palabra, conforme tu voluntad. Dame la fuerza, el poder para vencer en aquellas áreas de mi vida en las cuales no he podido vencer. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias por la vida nueva, por la vida eterna. Gracias por tu perdón y por tu aceptación. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración por primera vez, estoy seguro que vas a ver un cambio en tu vida, que Dios ha llegado a tu corazón, que Cristo ha llegado a tu corazón y que van a empezar a suceder cosas nuevas. Dios te va a sorprender con su favor y con su gracia en tu vida. Jóvenes, un gusto poderles compartir este mensaje. Les mandamos un abrazo. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación.